Así es. Pedro Gamio está conversando con nosotros ya, antes de que ustedes se sumen, antes de que nos dieran pase. Es exdirector de Petroperú y lo hemos llamado por un tema particular que tiene que ver con es una demanda que ha presentado el Defensor del Pueblo ante el TC para anular el decreto de urgencia que promueve la reestructuración de Petroperú y deja esto en manos de Proinversión. El argumento del Ministerio de Economía y del Gobierno es la situación ya insostenible de la petrolera estatal y de no tener que recurrir a más rescates millonarios que hemos visto que a la larga no han solucionado nada. Pero la Defensoría sostiene que detrás de esto hay una privatización que tendría que haber seguido otro curso legal y cuestiona no la motivación, sino la figura legal que se ha utilizado para emprender la reforma. El señor Gamio nos explica cuál es la situación realmente de Petroperú. ¿Cómo analiza usted el escenario que enfrenta hoy el Ministerio de Economía y si considera que está fuera del marco de las atribuciones que tiene el MEF o el propio gobierno para emprender una acción de este tipo? No, yo creo que estamos en pleno proceso electoral y la persona que en estos momentos dirige la Defensoría del Pueblo quiere también ser parte del protagonismo de temas altamente sensibles, más aún cuando hay 12 sindicatos detrás. Pero el problema de fondo, ya ese tema lo está viendo el Tribunal Constitucional a través de una acción que ya se ha planteado hace pocas semanas, que ya se ha sustentado precisamente. Hay dos opiniones. Quienes defienden literalmente la Constitución, que dice que el Estado tiene un rol subsidiario, pero los mayores constitucionalistas, los de mayor experiencia, dicen que la Constitución es programática, es decir, fija una meta de largo plazo. Y prueba de ello es que en tantos años, desde el año 93 a la fecha, ni Electroperú ni Petroperú han sido cuestionados. Y siguen formando parte de la actividad empresarial del país. Pero yendo puntualmente a Petroperú, sí me importa poner el punto sobre las IES en dos temas que considero que son omisiones. No se está generando confianza en el mercado de bonistas internacionales. Ha habido un incremento... A pesar del decreto. A pesar del decreto, ha habido un incremento muy pequeño, marginal. Cuando nosotros estuvimos con Oliver Star, se logró una subida importante de los bonos, se logró tener una reunión virtual con los bonistas, donde se generó confianza, se anunció una hoja de ruta, hay una percepción de que esta operación de los bloques, de la que habla el decreto, es más para liquidar activos que para fortalecer Petroperú con un socio privado. Entonces, esa falta de comunicación, y ojalá que con el ingreso de esta entidad internacional eso se corrija al más breve plazo, porque el riesgo país, ojo, con lo que voy a decir, no es solo Petroperú, se está afectando el riesgo país, porque detrás de la empresa Petroperú está el Estado peruano, y yo puedo decirlo por la experiencia internacional que van a ir contra el Estado peruano si consideran que los contratos que han suscrito para comprar los bonos consideran que han sido violentados. Entonces eso hay que evitarlo, porque eso va a hacerle daño no a Petroperú, va a hacerle daño al país. ¿Y qué es lo que hay que hacer para evitar eso? Lo que hay que hacer es anunciar la estrategia de manera transparente por la cual Petroperú no va a ser liquidado, Petroperú va a ser reestructurado, se va a buscar socios estratégicos de primer nivel, la refinería va a alcanzar el 100% de producción y en un número determinado de años recuperará Petroperú las cuentas en azul. Hay otra omisión importante que no se puede subestimar, se necesita una ley del Congreso para reducir el personal que no se acoja al programa de retiro voluntario. Y hay muchísima jurisprudencia que marca la estabilidad laboral como absoluta. Vamos a repetir el error de los 90 y toda esa gente va a volver vía acción judicial. Claro, me parece que usted iniciaba el comentario aludiendo justamente a que esa sería la motivación detrás de la demanda que ha presentado el Defensor del Pueblo. Yo le pregunté en la mañana, que estuvo en Ampliación de Noticias, junto a Fernando Carballo, si él había conversado o si esto estaba motivado por los reclamos de los sindicatos. Él dijo porque en uno de los párrafos se menciona justamente que los derechos laborales, en la demanda, en el texto de la demanda que él presenta. Hay una posición sí, de la sala especializada del Poder Judicial que se inclina por la estabilidad laboral absoluta. Dicho de otra forma,
si no se, por ley, se establece la posibilidad de reubicar a personal excedente administrativo que ya no es indispensable y que le quita competitividad a Petroperú, debería seguirse un camino que tenga la solidez para evitar repetir los errores del pasado. Claro, ahora, ese es uno de los temas. Pero sí es cierto lo que me dices, Mávila, es muy posible que el defensor acoja esa interpretación. Claro, lo otro era buscar también que en algún momento esto merezca una decisión o un debate en el Congreso. En el Congreso tiene que darse porque, de lo contrario, imaginemos 900 personas, entre 900 y 1000, porque tampoco hay que hacer esos anuncios que son draconianos y fuera de la realidad, de sacarle el 50% al personal. No se trata de cerrar Petroperú. Petroperú en este momento abastece casi un tercio del mercado nacional de diésel. Petroperú abastece al mismo precio que en Lima los lugares más remotos del país. Petroperú le da grandes facilidades a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en el abastecimiento de combustibles. Petroperú, el 80% de su historia le ha dado utilidades al país. ¿Dónde empezó el problema? El 2014, cuando le dieron la orden de hacer una nueva refinería y ya Petroperú estaba reducido, no podía asumir cuantiosa deuda. A eso le suma errores en la gestión, como por ejemplo cerrar la refinería vieja cuando todavía no había refinería nueva. Eso fue dispararse a los pies, perdió un montón de mercado Petroperú. El problema de las unidades auxiliares, que fue pateado, postergado, y al final no han resultado confiables para la operación principal, que es la unidad de Flexicoking. Es decir, por eso es que hasta ahora la refinería no llega al 100% de producción, porque esas unidades auxiliares están en medio de un arbitraje o procedimientos y litigios. Entonces hay necesidad de corregir los errores, tener el mejor manejo técnico, convocar a los mejores profesionales y no esa percepción que yo tengo y algunos amigos analistas también tienen de que la ministra está un poco sola, que no puede nombrar al directorio y a los funcionarios, aunque yo reconozco la capacidad y solvencia y por inversión no se tiene la expertise en el negocio petrolero. El negocio petrolero por ahí exige vamos. Mucho know-how. Ese es un ángulo interesante porque usted decía que se da la sensación y que incluso esto ha generado cierta preocupación entre los bonistas, algo que no ocurrió cuando se nombró aquel directorio que había señalado también una hoja de ruta distinta, ¿no? Pero basada básicamente en aplicar, digamos, una fórmula que mida ingresos, egresos, productividad, objetivos, administración de las deudas, por ejemplo, ¿no? Y un tema, Mávila, que de repente va a incomodar a algunos. Sí. Decir la verdad. Petroperú necesita auxilio económico. Llámese garantía o llámese entrega del dinero, Petroperú no es cierto que no va a necesitar, se necesita en este momento porque está en cuidados intensivos, está con una caja en estado crítico, el decreto de urgencia, el segundo, porque perdimos un año con el gobierno de la señora Dina, lamentablemente, porque a la gente más calificada la puso de lado. Y tuvimos funcionarios que nos planteaban un escenario de maquillaje puro. Hay que acabar con esa manera de administrar el país porque así estamos traicionando a las generaciones futuras. Hay que defender a Petroperú, pero defenderlo en un rol... ¿Cuánto dinero necesitaría? ¿Se tiene una idea? Bueno, ¿Cuánto necesitaría? Los números no engañan. El principal, estamos hablando de un estimado de 6.000 millones de dólares, más los intereses y las penalidades si es que no se honran las obligaciones. ¿Cuál es el horizonte de tiempo para la necesidad de inyectar Ese es el esto? tema. Una solución que recomiendan los expertos es reperfilar la deuda, que es indispensable. ¿Qué significa reperfilar la deuda? Patear hacia adelante el vencimiento de algunas obligaciones que le permita a Petroperú recuperar flujo de caja, recuperar y optimizar sus utilidades a partir del liderazgo de la nueva refinería, que es una de las 13 mejores refinerías del mundo, y al mismo tiempo buscar socios estratégicos. Solo con 5% de participación de un socio estratégico con un buen contrato le pone los candados a la injerencia política y evita las cosas que tanto daño le han hecho a Petroperú. Ese sería el camino que debería seguir entonces la ministra. ¿Pero cree que el Tribunal Constitucional declare esto inconstitucional y suspenda todo? No lo creo porque hay varios temas. Por ejemplo, ¿por qué Colombia, que ha tenido problemas, su empresa nacional de hidrocarburos, la sometió a un proceso de reestructuración y sale adelante con su empresa? ¿Por qué Chile, que incluso tiene muchísimas menos reservas, tiene un poquito de hidrocarburos nada más en la zona sur,
porque mantiene su empresa nacional de hidrocarburos. Es el 70-75% de la energía que mueve al Perú y al mundo. Entonces tenemos que ser realistas. Ha habido una posición reguladora en el mercado también en la historia de Petroperú. Ahora no lo puede hacer porque en la medida en que castiga el precio se perjudica por el que está ahorcado Petroperú. Hay que sacarlo de cuidados intensivos, hay que aplicar medidas sanas, pero hay que hablar con la verdad clara y meridiana, no estar en este juego. Tampoco se puede decir esto de que no más dinero para Petroperú. Porque es faltar a la verdad. Porque ya sea entrega dinero o garantías, Petroperú las necesita, porque si se reestructura la deuda, solo el Estado puede conseguir una tasa de interés competitiva. Si lo dejamos solos a Petroperú, la tasa de interés va a ser leonina, porque su calificación de Petroperú está por los suelos. ¿Puede ser privatizada Petroperú? Bueno, la palabra no me gusta, porque la palabra me hace recordar el remate a precio muy bajo de activos importantes que salvaron al Estado peruano. Digo porque hay quienes dicen que en los 90 se debió incluir a Petroperú dentro del paquete que se privatizó. Pero se privatizó Petroperú, se vendió, se remató. Los grifos. Transoceánica, la flota de transporte, Solgas, el lote 10, el lote 8, la refinería La Pampilla. Lo más valioso de Petroperú fue rematado o vendido. Algunos bien, como el lote 10 en el noroeste, que tuvo un precio bastante alto. Pero el caso, por ejemplo, de Solgas fue un precio remate. O los grifos. Lo que nos dieron por los grifos era el alquiler de 3 años. Y encima estaban concesionados a privados, o sea, ya era una modalidad de privatización. Eso fue simplemente deshacerse a la mala de esos bienes. Entonces hay que guardar el punto de equilibrio, ¿no? El sabio Aristóteles de hace cuántos siglos enseñó, la verdad de las cosas no está en los extremos. Es una buena reflexión en estos tiempos. Yo le agradezco que haya estado con nosotros. Habría que hablar muchísimo más, pero creo que ha dejado 2 reflexiones importantes. Y usted decía que no se puede convertir o hay que volver a ese estado que exigía que quienes están a cargo de la administración de bienes, empresas, servicios, que además se pagan con dinero de todos los contribuyentes, todos los peruanos que trabajamos y presentamos declaraciones de juradas, deben estar en manos de los mejores y no necesariamente de los amigos de los partidos que ocupan, porque además es una perversión de la democracia. En el ingreso, en la promoción y el ascenso, reconstruir la carrera pública como Nueva Zelanda, como Costa Rica, como Uruguay, en América Latina o como Singapur. Tenemos ejemplos en el mundo. Sin Estado competitivo, la empresa privada no puede correr con la confianza. El Estado juega un rol en la economía, un rol regulador, un rol de transparencia en la información, de promoción de la inversión. Si esos papeles se llenan de maquillaje o de trampas, como estamos viendo, el destino del país no se puede negociar en un chifa. De acuerdo. Perdóname la dura expresión. No, está bien, la vamos a destacar en los titulares. El destino del país, es que es verdad, no se puede. No aludiendo, creo que usted no se refiere únicamente a la reunión del presidente Geriz, sino a lo que conlleva todo esto, a una conversación fuera de agenda, a una conversación sin rigor, a una conversación donde no se transparenta nada. Creo Exacto. que a eso se ha referido. No me refiero a uno, me refiero a muchos. A varios chifas. Gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche.